¿Qué tal, queridos amigos? Es gratísimo estar con ustedes. Hace un par de días, aquí en la Biblioteca de la Alameda, mejor conocida con su nombre oficial de José García de Letona, conocida en el medio bibliotecario porque para el público es Biblioteca de la Alameda. Dentro del curso taller de filosofía que se imparte todos los sábados de 11 a 12:30, pues abordamos el tema de El Principito, el libro señero de Antoine de Saint-Exupéry, un libro que figura en todas las antologías del siglo XX, un libro de una trascendencia innegable, de una relevancia indiscutible. Claro, no le faltan sus malquerientes, hay algunos que dicen que es en todo caso una literatura para niños, para gente muy joven y para gente demasiado blanda, con un exceso de ternura o con una visión, insisto, ingenua de la vida. Nada más lejos de esa aseveración. El Principito es una síntesis de sabiduría, entendiendo la sabiduría no como el acopio de datos, no como el almacenaje de información, no como la erudición, no como la instrucción académica, sino como una actitud ante la vida que permite disfrutarla y construir comunidad, formar relaciones venturosas, religarnos con la realidad, tanto la natural como la social. El Principito tiene una frase que todos deberíamos tener muy presente. Solo con el corazón se puede ver bien, pues lo esencial es invisible para los ojos. Esta frase del Principito, claro que tiene sus antecedentes en la filosofía y en otras disciplinas importantes. Pensemos, por ejemplo, en Blaise Pascal, que fue matemático y físico y que le interesó mucho la filosofía, al grado de convertirse propiamente en un filósofo. Blaise Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón no conoce. El corazón tiene razones que la razón por sí misma ignora. Solo se conoce aquello que se ama. Es el complemento a la frase clásica de la filosofía escolástica, atribuida a Alberto Magno y a su discípulo más eminente, San Agustín de Aquino. Quien no conoce no puede amar. Solo se ama lo que se conoce. Cierto, pero la plenitud del conocimiento es el amor. Nacemos para tener conciencia, pero la plenitud de la conciencia es el amor, decía Rabindranath Tagore. Un filósofo ibérico, un pensador español del siglo XX, Xavier Zubiri, discípulo de Ortega y Gasset y discípulo de Husserl y de Heidegger, y se convirtió él mismo con el paso del tiempo en un extraordinario maestro. Uno de sus libros, bueno, son varios tomos, se llama La inteligencia sentiente. Si se fija, este libro antecedió por décadas al libro de la inteligencia emocional del periodista psicológico y neurológico Daniel Goleman. La inteligencia sentiente. Sí, tiene que ver con la conjunción del intelecto con el afecto, de lo cognitivo con lo afectivo. Lo intelectual es importantísimo, quien lo niega, para eso acudimos a las escuelas y vamos a las universidades, para eso leemos libros, para eso escuchamos conferencias, ahondamos en disertaciones, vemos documentales, conversamos con gente enterada. Claro que es muy importante, pero de igual o incluso de mayor importancia es lo afectivo. Y a esa conclusión llegó el genial vasco que fundaría la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas, Ignacio de Loyola. En su libro más famoso, Los ejercicios espirituales,
Íñigo, Ignacio de Loyola, escribió que no es el mucho saber lo que harta y satisface al ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Saber tiene que ver con saborear, con paladear, con deleitarse, con regodearse. No solamente es una aproximación fría y seca, no solamente es la retención de un dato o el registro de un hecho, no, la sabiduría es otra cosa, muy, 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 muy superior. Y tiene que ver también con otro concepto fundamental de este texto maravilloso de Antoine de Saint-Exupéry, la necesidad de domesticar, entendiendo por domesticar la creación de vínculos, el fortalecimiento de nexos, la consolidación de relaciones. El vínculo, en psicoanálisis tenemos los tratados de Bowlby, es algo imprescindible y hay apegos sanos, apegos que forman parte del desarrollo humano. Por ejemplo, el apego de un niño o una niña con sus padres, el apego con la familia extensa, el apego con la comunidad, el apego con la naturaleza. No todos los apegos son dañinos, enfermizos, perniciosos. De hecho, la palabra religión viene de religare, que significa volver a ligar. ¿Y volver a ligar qué con qué? Pues al ser viviente con su fuente de vida, y en el sentido más rico y amplio del término. Ya he puesto este ejemplo, pero creo que es ilustrativo como el que más. Piense en la rama más frondosa, con flores y frutos de un árbol sano. Si cortáramos esa rama, cosa que no aconsejo, pero hay gente que lo hace, al poco tiempo esa rama hermosa, llena de tupido follaje, con flores y frutos, empieza a marchitarse. Menos aconsejo que arranquen un árbol con todo y raíces, pero hay grúas poderosas que lo pueden hacer. Vamos a suponer que un árbol fuerte, de tronco ancho y muy alto, de numerosas ramas y de millones, billones de hojas, fuera arrancado de la tierra. Empezaría a morir de inmediato, porque es su nexo, es su vínculo, es su relación con la tierra que da sustento, su fuente de vida. Y en este sentido, nosotros como seres humanos a veces nos alejamos, rompemos nexos, seccionamos vínculos, partimos, escindimos relaciones que nos mantienen con vida completa, con vida en plenitud, con vida en abundancia. Podemos seguir existiendo, deambulando, vegetando, estando, pero ya no estamos vivos. Somos, valga el oxímoron, muertos vivientes, somos zombies. Y el Principito enseña que hay que crear vínculos. Es importante formar vínculos. Claro que el vínculo por antonomasia, pues es el vínculo del amor. Y el amor se traduce en algo muy sencillo: la atención dispensada, el tiempo dedicado, la energía entregada a una relación. Todo eso cabe en la palabra cuidado que Heidegger desarrollara en su gran obra El ser y el tiempo. Todo eso es cuidado. Si no dedicas atención, tiempo, energía, percepción, mirada, trabajo conjunto, experiencia compartida, vivencia comunitaria, pues no hay amor para acabar pronto. Entonces, eso es lo que cobra conciencia el Principito. Él había sufrido decepciones. Una decepción muy fuerte fue que tenía una relación especial con una flor en su asteroide, el B612, un mundo diminuto. Ahí surge una rosa, y esa rosa le hace creer al Principito que es única en el universo.
que es singular en el cosmos. El Principito, después de recorrer otros pequeños mundos, en realidad asteroides, llega al planeta Tierra y tras un chubasco, allí en medio del desierto más grande de la Tierra, que es el Sahara, llega a un oasis, y en el oasis, tras la lluvia copiosa, pues surgen miles y miles y miles de flores, entre ellas muchas rosas, y el Principito se siente engañado, traicionado, experimenta la más intensa decepción. Su rosa no es única, hay miles, si no es que millones como ella. Pero al final, en contacto luminoso y nutricio con otro ser, representado por un zorro, descubre que sí es única esa rosa. ¿Por qué? Por el tiempo que compartieron, por las vivencias que tuvieron juntos. El Principito hidrataba la rosa día tras día, la cuidaba, conversaba con ella, le quitaba las orugas, con excepción de una o dos para que se volvieran mariposas. Pensaba en cómo protegerla mejor, por ejemplo, frente al ataque de un cordero o incluso de otro animal que sin pretender comérsela la podía dañar, por ejemplo un tigre. Todo eso, trabajo activo y preocupación inteligente por el bienestar y desarrollo de otro ser, es lo que se llama amor. Y entonces el Principito aprende que podrá haber infinidad de rosas con cierta semejanza, con algún parecido. Es válida la analogía, pero su rosa es única por la atención, el tiempo, la compañía que le dio a la rosa. El mismo Principito forma un vínculo extraordinario con un zorro. Y el zorro le dice, tienes que domesticarme, es decir, tenemos que irnos familiarizando el uno con el otro. Vendré todos los días, me acercaré un poquito más a ti, tendremos confianza, surgirá la amistad, vendrá la camaradería, vendrá la comunión. Pero cuando el Principito decide volver a su mundo, por supuesto que la separación es dolorosa, sobre todo para el zorro, y dice, voy a llorar porque ya no estarás conmigo. Y el Principito le dice, tú me pediste que te domesticara. ¿Qué ganaste con ello? Mucho. Por ejemplo, me has regalado el trigo. Yo, como zorro, soy un animal carnívoro. A mí el trigo no me interesa en lo más mínimo. No lo como directamente como varios animales, ni lo corto para elaborar harinas que dan origen al pan y a otros alimentos como hacen los hombres. Pero el trigo me llenará de amor cada vez que lo vea, porque me recordará tu cabellera que es del color del trigo. Entonces, el amor tiene sus elementos dolorosos, tiene su miedo a la separación, tiene una ausencia que pesa, pero también es una presencia que nutre, una presencia luminosa. Entonces, sí, somos seres sentientes, decimos normalmente en términos coloquiales sintientes, pero el participio activo correcto es sentientes, como lo usa el filósofo ibérico Xavier Zubiri. Somos sentientes, sentimos. Hay que darle un categórico mentiz a Rubén Darío cuando dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra que no siente. No, estar vivo es sentir, y sentir también dolor, sentir miedo, sentir soledad, sentir enojo, sentir desesperación, sentirse incomprendido. Pero esa es una dimensión, es una faceta o un pequeño conjunto de facetas. Existen las otras, las luminosas, las nutricias, las positivas.
que hacen que todo valga la pena. Entonces, el Principito nos enseña a mantener forjados los vínculos. Y hay personajes que nos enseñan cómo ser o cómo no ser. Así, dicho a bote pronto. Por ejemplo, el Principito llega a un pequeño mundo donde está un vanidoso que lo único que quiere es ser admirado, que le aplaudan, que lo elogien, que hablen bien de él. Ese es el sentido de su existencia. Llega a otro mundo donde hay un alcohólico que bebe para olvidar que es alcohólico. Llega a otro mundo donde hay un ridículo rey que pretende gobernar en el universo entero, pero que sus órdenes solamente se cumplen de manera natural con el funcionamiento propio del universo. No es la decisión del rey, no es la imposición de la voluntad del monarca, con rey o sin rey las cosas ocurrirían, pero él quiere mandar. Hay un hombre de negocios que quiere acumular, que apunta lo que ve y lo considera su patrimonio y guarda las cuentas en un cajón y se siente cada vez más rico, pero es un pobre tonto que lleva una existencia desdichada o por lo menos gris, mediocre, insensible, embotada. Hay un geógrafo que representa a todos los académicos, que se le olvida que el conocimiento no es un fin, es un medio. Y es un medio para vivir mejor y para contribuir también al bienestar de los demás. Un académico de Torre de Marfil, un estudioso de cubículo, que de manera mezquina y egoísta acumula conocimientos que no le sirven a los demás, pues tiene una existencia paupérrima. Y así, cualquiera de los personajes. Hay por ahí un farolero que enciende y apaga un farol cuya luz es necesaria. Las circunstancias han cambiado, la realidad se ha vuelto diferente y antes era normal que se encendiera el farol al llegar la noche, pero el movimiento de rotación de aquel pequeño mundo hacía que cada minuto o menos rotara el planetoide y el pobre farolero estaba agotado de prender y apagar la luz, porque era la consigna. Tengo que trabajar, es la consigna. Representa a los trabajadores compulsivos. En Japón hay una epidemia que le llaman karoshi, que es el trabajo que busca ante todo la productividad, pero que quema, vuelve cartuchos quemados a quienes pierden el equilibrio. Los workaholics de Estados Unidos y de otros países anglosajones. Los trabajadores compulsivos. El trabajo es importante, pero como todo en la vida se requiere equilibrio, la justa proporción, el balance. Sin embargo, el Principito dice, por lo menos este señor no es egoísta, como si lo es el rey, si lo es el bebedor consuetudinario, si lo es el hombre de negocios, si lo es el geógrafo. Hace algo que le parece importante, aunque no para mientes, no reflexiona en que la realidad ha cambiado y que él debería adaptarse. En fin, también se habla de la importancia de los ritos. ¿Qué es un rito? Algo demasiado olvidado. Un rito es lo que vuelve un día, un momento en diferente, en único. Sabemos bien que todos los momentos son únicos y que cada día es diferente, pero el cobro de conciencia, el darse cuenta, se favorece cuando se reviste de una importancia especial ciertos días. El zorro le enseña al Principito que un rito que los cazadores tienen es ir a bailar con las muchachas del pueblo cierto día en la noche. Y él, el zorro y otros animales salen sin miedo a ser cazados porque el rito les protege.
Aunque la persona no sea creyente, por ejemplo, ¿quién niega la importancia de la Navidad o los días de Semana Santa? El ateo más ateo, el agnóstico más agnóstico, el libre pensador más anticlerical exige sus días de guardar. Son ritos importantes en la vida de todos, en la vida de todos. Se tenga o no se tenga religión, o se tenga una religión diferente o un credo distinto. Hay ocasiones especiales y hay mucha sabiduría en el Bareshit, el primer libro de los escritos paleotestamentarios de la Biblia, o el primer libro del Tanaj judío, el Génesis. Dios creó al mundo en 6 días, pero el séptimo descansó. Y el séptimo tiene que ser distinto, tiene que ser diferente, tiene que ser singular, especial. No podemos estar siempre haciendo lo mismo todo el tiempo. Nos alienamos, nos enajenamos, nos adulteramos. Tenemos que cobrar conciencia, agudizar la sensibilidad, recrearnos, en el sentido de volvernos a crear, divertirnos, en el sentido de hacer algo diferente. La vacación es necesaria, en el sentido de vaciarnos de lo que nos ha embotado, de lo que nos ha obnubilado, de grabaciones neuróticas, de introyectos, de creencias insanas, de supersticiones, de rencores, de malas ideas, de sentimientos innobles. Hay que vaciarnos. ¿Verdad que la etimología es importante? Bueno, yo le animo a que se acerque al Principito. Es un libro luminoso, cálido, nutricio. Pero léalo a su propio ritmo. Dese tiempo, porque darse tiempo es darse vida. No es una carrera de velocidad, tampoco es una carrera de aguante. Es un hermoso caminar, disfrutando cada paso, entrando en contacto, sintiendo la presencia que da vida. Y eso lo debemos hacer con todos los libros y con la música que escuchamos y con los alimentos que consumimos y las bebidas que paladeamos y las conversaciones que sostenemos y con el trabajo que hacemos. Podemos y debemos ser contemplativos en la acción. Y debemos recordar que saber también es saborear. La vida puede ser deliciosa, puede tener elementos picantes y amargos. Se necesita algo de especias, pero la vida, con el equilibrio adecuado, puede ser deliciosa. Bueno, le invito a que nos acompañe todos los sábados en la biblioteca de la Alameda, la José García de Letona, una de las 18 bibliotecas del Instituto Municipal de Cultura y Educación. Los sábados nos juntamos de 11 a 12:30. Ojalá nos honre con su presencia. Hasta pronto.